Saludos, estimados participantes de la Cátedra de Derecho Internacional Privado. En esta oportunidad vamos a hablar un poco con referencia a los actos procesales y jurisdicción internacional. Estos actos procesales están regulados, por decirlo de alguna manera, por la Ley de Derecho Internacional Privado y también por el Código de Procedimiento Civil en algunos casos, ¿no? Esta norma establece cuando los tribunales venezolanos son competentes, cuando hablamos de jurisdicción internacional, y cómo deben tramitarse los actos de cooperación judicial, notificación, ejecución de sentencias extranjeras. Hay unas reglas de jurisdicción internacional que los tribunales venezolanos obviamente ejercen jurisdicción en casos con elementos extranjeros. Si se cumple los siguientes requerimientos que esta misma ley exige. Una de ellas es el domicilio, obviamente donde esté demandado donde esté domiciliado el demandado en Venezuela, y entre ellos aplica con los bienes. En este caso, los bienes que se disputan están ubicados dentro del territorio venezolano. Tenemos también, con referencia a lo que son las obligaciones, el contrato u obligación deberá ejecutarse, obviamente, en el país. Cuando nosotros nos referimos a lo que es el Estado y la familia, en lo que refiere a acciones sobre estado civil o relaciones familiares, cuando el derecho venezolano es competente para regir el fondo del litigio. Hay también la normativa aplicable en los actos procesales, en el derecho procesal internacional venezolano. Los actos procesales se rigen por principios muy claros, obviamente el principio de territorialidad, que es el proceso que se desarrolla bajo las leyes venezolanas. Tenemos los actos procesales que se rigen por la ley del lugar del proceso, en este caso el denominado lex fori o ley de afuera. Está la jerarquía normativa también que aplica en el derecho internacional privado, como los jueces que atienden primero los tratados y convenios internacionales suscritos en Venezuela. En detecto de estos se aplican las leyes internas, como el Código de Procedimiento Civil, ya lo dije anteriormente. Tenemos también actos de cooperación y eficacia internacional, que es lo que llamamos el exequatur, que es el acto procesal fundamental mediante el cual el Tribunal Supremo de Justicia, en este caso sería la Sala de Casación Civil, la que revisa y da fuerza ejecutoria a una sentencia dictada en el tribunal extranjero, permitiendo su cumplimiento en Venezuela. Están también, obviamente, los exhortos o cartas rogatorias, que no son más que los actos de comunicación y cooperación judicial, solicitudes formales de un juez a otro en distintos países, para realizar notificaciones o recabar pruebas si fuera necesario. Es importante que nosotros también tengamos a la mano nuestro Código de Procedimiento Civil y nuestro Código Civil venezolano, porque es importante hacer lectura del mismo para poder comprender, ¿no? También tenemos en definición lo que vendría siendo el Estado por poderes y jurisdicción,
que consiste en la revisión del origen del desarrollo histórico de una institución política, la cual llamamos Estado, por cuando se es científico profesional del derecho o es el derecho en medio de trabajo u ocupación, se debe comprender con claridad de dónde proviene históricamente este instrumento que se denomina derecho, leyes normativas o regulaciones. Tenemos en la antigüedad, esto es como más que todo histórico. Hablamos de Grecia en el 353 antes de Cristo. Tenemos también, obviamente, Aristóteles, Polibio, Cicerón. Obviamente también participa en esto Santo Tomás de Aquino, Montesquieu y una cantidad de juristas de renombre en el tiempo, ¿no? Obviamente también tenemos lo que es la actividad jurisdiccional, que no es más que dentro de las tres actividades estadales encontramos la que realizan los órganos llamados por la ley a solucionar cualquier conflicto con relevancia jurídica que surja entre los sujetos de derecho y que produzca o eventualmente vayan a producir un desequilibrio en la paz individual o en la calma social. El Estado, a través de su poder legislativo, produce leyes que tutelan intereses de los sujetos jurídicos, pero por causa de disconformidad natural del ser humano, la paz social como atributo del bien común eventualmente va a verse afectada y desarmonizada. Por lo tanto, la previsión teórica establece que debe existir un órgano estatal designado a observar, a determinar, a mediar o solucionar tales conflictos. Este órgano es el Poder Judicial y también por delegación aquellos órganos jurisdiccionales privados, públicos o no judiciales que intervienen. En tal sentido, la función jurisdiccional es de extrema importancia en la búsqueda del bien común, ya que calma la paz individual o social y por ende procura el mejoramiento de las condiciones de vida, integridad física, tranquilidad mental entre los pobladores. Tenemos que la jurisdicción proviene del vocablo latino iuris dicere o iuris dictio, el cual fue interpretado en épocas remotas como decir o declarar el derecho. Analizando cada uno de estos doctrinarios, ¿verdad? De lo que están manejando este sistema internacional, conforman junto con otros la Escuela Italiana de Derecho Procesal en sus producciones intelectuales sobre el Código de Procedimiento Civil italiano. Estamos hablando de la parte histórica. ¿Ok? Entonces, bueno, en tal sentido, tenemos hasta la filosofía griega entra dentro del conocimiento del derecho internacional privado. También tenemos lo que es la idea del Estado, donde surge en la antigüedad como necesidad de supervivencia ante las necesidades de unión de esfuerzos, catástrofes naturales y defensas ante conductas bárbaras. Se fue perfeccionando hasta la actual época. Tenemos también la naturaleza jurídica del acto jurisdiccional, que también es bastante importante dentro de esta cátedra, porque en este capítulo o esta parte del tema es la extrema importancia y con el ánimo de otorgarle carácter categórico al presente texto. Es con relación a lo que es como tal está en la palabra jurisdicción. También tenemos a Chiovenda, donde expresa también en su libro de Derecho Procesal Civil que es importante resaltar que pocos procesalistas entran a analizar con cierta profundidad lo que es el concepto de Estado, ¿no? Y él dice que define muy someramente la idea de Estado, que es una organización de todos los ciudadanos para fines de interés general. También tenemos la actividad jurisdiccional,
que expresa que en este punto hay un mayor análisis, por lo cual se observa una definición que expresa que se presupone siempre la existencia de relaciones jurídicas ya existentes y se supone la reintegración de derechos subjetivos lesionados. Consiste en la actuación de la ley mediante la sustitución de la actividad de los órganos públicos a la actividad ajena, ya sea afirmado la exigencia de una voluntad de la ley y ya sea poniéndola posteriormente en la práctica. Llovenda tiene también un concepto de lo que es el acto jurisdiccional, donde él refirió que el acto jurisdiccional es aquel que constaba de los siguientes elementos: de un juez, de un procedimiento, de una decisión, coercibilidad, litigio, sustitución de voluntad y cosas juzgadas. Tenemos también Carneluti, que tiene otros conceptos de Estado y los poderes, donde expresa que el Estado es la mayor énfasis donde el derecho, el cual definió como producto estatal cuya finalidad es adelantar el castigo que va a recibir aquel individuo que transgredió una norma natural con convivencia. Están también los poderes, donde dice, donde expresa que no hay que creer, sin embargo, que la función preventiva del derecho se haya desarrollado de modo tardío o precario y que la verdad es por el contrario que ella ha prevalecido fuera del proceso o en otras palabras en el ámbito legislativo administrativo en vez de judicial. Entonces, ¿qué es la actividad jurisdiccional como tal? En este punto, Carneluti ha basado toda su teoría sobre la diferencia entre el proceso contencioso y el voluntario. Muestra de ello es cuando se refiere al jurisdictio, que por ello es que el juez no solamente es el que juzga, sino que el que manda. Aquel cuyo juicio tiene la eficacia de un mandato. Esta esencia de la función se expresa en la fórmula de iuris dicere, que es más que dicere rationem. El sustantivo de esta fórmula es jurisdictio o jurisdicción. La jurisdicción es, por lo tanto, la función que se ejercita mediante la declaración de las situaciones jurídicas. En tal sentido, el autor concluye que existe función jurisdiccional toda vez que exista un conflicto intersubjetivo actual o inminente de interés. Tenemos también Calamandré y tenemos también donde llama la función jurisdiccional y la conceptualiza como aquella que es realizada por la autoridad solamente cuando un conflicto de intereses individuales ya surgió, amenaza turbar la convivencia social. La teoría de las garantías jurisdiccionales tiene como factor primordial la puesta en movimiento de la función jurisdiccional del Estado cada vez que existe. Por ejemplo, la transgresión de un derecho, la falta de certeza del derecho, la constitución de un Estado jurídico, la cautela. Los 4 puntos anteriores solo tienen génesis cuando existen conflictos de interés actuales o inminentes entre miembros del grupo social. Entonces, Calamandrei utiliza para definir el acto jurisdiccional el criterio sustancial, lo cual quiere decir que un acto que puede ser considerado jurisdiccional, independientemente del órgano del Estado del cual provenga, inclusive se le puede otorgar esa naturaleza hasta que aquel no tenga los caracteres extrínsecos de una sentencia. Para definirlo o distinguirlo, utiliza un método aproximativo y de contraposición de de diferentes naturalezas jurídicas. Entonces, para el maestro Calamandrei, el acto jurisdiccional sería aquel que contenga existencia de un juicio, hacer observar en concreto las normas ya establecidas, lo aplica un juez,
crea una nueva relación jurídica y extingue las preexistentes. Su finalidad es la observancia del derecho. Es una actividad secundaria, existencia de cosa juzgada. También tenemos con relación a la actividad jurisdiccional, Redenti declara que en el ejercicio de la función jurisdiccional, el Estado obra y actúa finalmente para asegurar y garantizar el vigor práctico del derecho para quien quiera o contra quien quiera, que fuere aún en contra de los propios oficios si es necesario, promoviendo y controlando su observancia o reprimiendo los hechos cometidos como injuria, oponiendo o construyendo a poner remedio a las consecuencias eventuales de transgresión. Con relación al acto jurisdiccional, este tratadista no se refiere en absoluto a este concepto, así como tampoco lo especifica clara y detalladamente. No obstante, de su manifestación literaria se puede extraer aspectos que definen el acto jurisdiccional constando de los siguientes elementos. Primero, tenemos un órgano de Estado que tiene juez, un tercero imparcial, tiene la contienda, que en este caso vendría siendo el litigio, garantías de aplicación de derecho, cosas juzgadas, un procedimiento, tiene las partes, obviamente, y la aplicación de una sanción. Estos elementos de los cuales consta el acto jurisdiccional de Redenti se derivan del desarrollo de su propia obra, ya que, como se dijo, comienza explanando con respecto a la jurisdicción y en tal sentido el resto de la obra se va a caracterizar por desarrollar detalles derivados, todos de tema base o piedra angular. Con referencia a la actividad jurisdiccional, tenemos en Latinoamérica a Cortur, Eduardo Cortur, en 1972, en su obra El maestro uruguayo, ubica al tema de la jurisdicción en la primera parte, en el capítulo 1, no obstante, con carácter secundario o posterior a un amplio preámbulo referido al derecho procesal civil. Lo favorable a esta estructura es la colocación de la jurisdicción previo a la acción y al proceso. El maestro uruguayo expresa con relación al Estado que no hace una referencia profunda sobre la idea de Estado en ninguno de los pasajes de su obra bibliográfica. Solo se limita a nombrarlo principalmente cuando se refiere a la jurisdicción como atributo y deber del ente organizativo de la sociedad. Es importante resaltar que al evaluar las manifestaciones bibliográficas del grupo de autores consultados, en caso de que ellos no se refieran al concepto de Estado en el tema relacionado con la función jurisdiccional, difícilmente hará referencia a él en cualquier otro apartado. En este caso se refiere que Cortura en su capítulo 1 solo se refiere al Estado tangencialmente nominándolo. Por ejemplo, el Estado no se concibe como tal. Y al Estado del deber de la jurisdicción, la tutela del Estado, los órganos competentes del Estado. Con referencia a la actividad jurisdiccional, Cortur, luego de un exhaustivo análisis, define la actividad de composición de litigios como aquella realizada por órganos competentes del Estado, con la forma requerida por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución.
También él expresa lo que es el acto de la jurisdicción. Para definir el anterior concepto de función de jurisdicción, el autor realizó un análisis de elementos inherentes a la forma, contenido y función del acto jurisdiccional, clasificándolo de la siguiente manera: forma, partes, autor, demandado y terceros. Jueces, tercero imparcial, un procedimiento. Estos son la clasificación por la forma. Después viene, obviamente, por el contenido, que vendría siendo el conflicto, la sentencia, la cosa juzgada, la coercibilidad y la ejecución. Y la función, que es dirimir conflictos, es importante resaltar que Couture es el doctrinario que más desgrana y analiza con notable separación de sus partes el acto jurisdiccional. Su teoría ha servido para basar determinaciones cada vez más exactas sobre este sistema y para motivar mayores investigadores. Tenemos también al doctor Rengel Romberg, de 1991. Este actor es uno de los más representativos tratadistas procesales de Venezuela, y por cuanto es después el maestro de Borja quien se ha manifestado con mayor extensión sobre el derecho procesal civil. Es único doctrinario venezolano que se ha referido al tema específico de la jurisdicción tanto en su tratado como en el artículo aparecido en el libro del homenaje a la memoria de Roberto Goldsmith. Su obra, Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, es una primera edición en el 91 y comienza refiriéndose al derecho procesal civil, dejando el tema de la jurisdicción en segundo plano. Cuando él habla de la actividad jurisdiccional, el autor se ciñe estrictamente al concepto de actividad jurisdiccional, expresando por otro de los teóricos analizando en esta investigación. No obstante, la definición, que es la siguiente: es la función estadal destinada a la creación por el juez de una forma jurídica individual y concreta para determinar la significación jurídica de la conducta de los particulares, y cada vez que entre ellos surjan conflictos de interés, y de asegurar por la fuerza, si fuera necesario, la práctica de ejecución de la norma creada. Entonces, bueno, yo creo que estos actos jurisdiccionales son de relevancia procesal, la cual obviamente tenemos que realizar investigación siempre, actualizaciones de sentencias internacionales que aplican en Venezuela, para nosotros poder ir comprendiendo también, aparte de la lectura del Código de Procedimiento Civil venezolano, la Ley de Derecho Internacional Privado, que sabemos que es importante tener, obviamente, nuestra ley a la mano cuando tengamos estas clases telemáticas, que en verdad son bastante importantes, sobre todo que, bueno, no estamos viendo clase presencial. Aquellos que escogieron esta modalidad deberían estar siempre al pendiente de estas clases en vivo para entender más del derecho internacional privado, que sabemos que ahorita está en el buró por todas las situaciones que se están presentando. Sabemos que tenemos que estar al pendiente de estos procesos internacionales, sobre todo los procesos internacionales penales que se están suscitando en estos momentos. Entonces los invito a ponerse al día con relación a estos eventos que se están suscitando a nivel internacional y dentro del país con relación al extranjero. Y bueno, estamos aquí entonces para servirle. Por aquí la profesora Angélica Castellano. Y bueno, espero que haya sido de provecho esta clase en vivo. Nos vemos hasta el próximo trimestre.